Vamos a dar inicio a la videoconferencia. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que no nos contaminen el sonido aquí. Les agradeceré mucho. Creo que sí ya, ¿verdad? Ok. Bueno, muy buenos días a todos. El Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas, CADI, del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, les da la más cordial bienvenida a su 24 videoconferencia temática para medios de comunicación con el tema Sequía, Diagnóstico, Alternativas e Impacto en la Seguridad Alimentaria. En esta ocasión nos acompañan la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora en la Ciudad de México, el doctor Víctor Reyes Gómez en el Instituto de Ecología INECOI Chihuahua y el doctor Simón Lucatello también del Instituto Mora. El objetivo de esta videoconferencia es dar a conocer a los medios de comunicación los resultados de las investigaciones de connotados académicos de los centros públicos de investigación del CONACYT, difundir el conocimiento y presentar a la sociedad las alternativas que la investigación científica ofrece a diversas problemáticas del país. Como ustedes saben, la dinámica de la videoconferencia consiste en que cada investigador dispone aproximadamente de 10 y 15 minutos de tiempo para exponer de una manera breve los resultados de algún proyecto de investigación que actualmente trabaja y que tiene que ver con la sequía, un problema que actualmente está afectando en gran medida al país, sobre todo en la región norte. Posteriormente vamos a dar lugar a una ronda de preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan aquí en CIESAS DF y también por los que nos están siguiendo nuestra transmisión vía online a través del portal del Colegio de la Frontera Norte. Si alguien tiene alguna pregunta puede enviarla por chat al correo videoconferenciascadi con i-latina @hotmail.com. En primer lugar, vamos a escuchar la presentación de la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, quien nos va a hablar de seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad social, hacia qué modelo de desarrollo. La doctora Gabriela Sánchez obtuvo el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de París 8 con especialidad en análisis institucional. Desde 2005 es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en donde actualmente se desempeña como coordinadora del Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha publicado diversos artículos sobre cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y problemáticas vinculadas a las políticas de desarrollo social. Tiene la palabra la doctora Gabriela Sánchez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues yo voy a iniciar mi presentación con algunas reflexiones generales sobre la problemática que estamos enfrentando. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, a inicios del 2011 había 925 millones de personas con hambre en el mundo. Sin duda a estas alturas ya se alcanzó la cifra de 1.000 millones. Prácticamente 1 de cada 7 personas padece hambre. Y la pregunta es sencilla: ¿por qué hay tanta gente hambrienta en un mundo que como nunca produce alimentos más que suficientes para todos? Como consecuencia del crecimiento de la población y del cambio en los patrones de consumo, según la propia FAO, la demanda de alimentos puede incrementarse en un 70% para el año 2050. Se espera que la población mundial crezca de 6.900 millones a alrededor de 9.100 millones en ese mismo año. Y se estima que para entonces 7 de cada 10 personas en el mundo vivirán en países de bajos ingresos y deficitarios en alimentos. Será necesario, sin duda, incrementar la producción en un 70% en los próximos 40 años a fin de enfrentar la situación, pero al mismo tiempo modificar las formas en que se están produciendo los alimentos. El alza en los precios de los alimentos a nivel mundial es consecuencia de una serie de factores. En primer lugar,
El cambio climático está generando cada vez con más frecuencia y en todas partes la intensificación de sequías, la proliferación de inundaciones, el incremento de incendios y heladas. La frecuencia y la severidad creciente de todos estos eventos tiene consecuencias graves en los procesos de producción de alimentos y por ende en el incremento de precios. Para las personas que no tienen suficientes ingresos, ahorros, acceso a la salud o a la seguridad social, los impactos de los desastres climáticos y de las estaciones cambiantes son devastadores y en general están provocando mayor pobreza y vulnerabilidad, sobre todo si consideramos que en muchos países, en desarrollo sobre todo, la alimentación todavía supone alrededor de la mitad del gasto promedio de los hogares. Los precios de los alimentos aumentan también debido a que se han reducido las posibilidades de expansión de la tierra cultivable, particularmente en los países ricos. Asimismo, el nivel de productividad agrícola crece más lentamente si lo comparamos, por ejemplo, con los años 70. La utilización de granos para biocombustibles y el aumento en los precios del petróleo son otros factores que contribuyen. Además, la urbanización creciente ha hecho que la dieta de grupos importantes de población se vaya occidentalizando. La gente come menos cereales y más carne, lácteos, frutas, cuya producción demanda de más recursos, particularmente de tierra y agua. El caso es que a lo largo de las próximas 2 décadas se prevé que los precios de cereales, como por ejemplo el arroz, el maíz, tengan un incremento de alrededor de un 60 al 80%. Sin embargo, en nuestra opinión, la razón fundamental en el aumento sostenido de los precios de los alimentos deriva de la transformación del mercado mundial de los mismos, caracterizado por su creciente monopolización y la bursatilización del mercado de alimentos. Esto es, los alimentos, que son una necesidad humana fundamental, son ahora objeto de especulación financiera en gran escala. En contraste, en más de la mitad de los países industrializados, el 50% o más de la población tiene sobrepeso y la cantidad de comida desperdiciada por los consumidores es enorme. Algunos investigadores anotan que es una cifra de casi el 25% de alimentación se desperdicia. El hambre, entonces, es un problema de desigualdad e inequidad. Esta crítica situación no responde de ninguna manera a desastres naturales, sino a una crisis social estructural que se agrava en un contexto de cambio climático. Lo cierto es que hay una gran desigualdad e inequidad en la distribución de los recursos. Esto se manifiesta claramente en el caso del acceso a la tierra, que es la base del sistema alimentario, el recurso más importante para todos. Según información de Censos Agropecuarios, en los Estados Unidos, el 4% de los propietarios poseen entre todos casi la mitad de toda la tierra agrícola. En Guatemala, menos del 8% de los productores agrícolas poseen casi el 80% de la tierra. Es una cifra que es bastante frecuente en todo Centroamérica. Asimismo, unos cuantos cientos de empresas comercializadoras, procesadoras, fabricantes, detallistas controlan el 70% de las opciones y decisiones en el sistema alimentario mundial, incluyendo aquellas que tienen que ver con recursos clave, como la tierra, el agua, las semillas, las tecnologías y la infraestructura. A nivel mundial, 4 compañías dominan más del 50% de las ventas de la industria de semillas, mientras que 6 compañías controlan el 75% de las de agroquímicos. Es claro que la crisis alimentaria mundial es consecuencia de un modelo de desarrollo y de políticas económicas que, lejos de resolver la situación, son generadoras de más pobreza y desigualdad. Los más afectados por las crisis de alimentos son los países pobres, importadores de alimentos, algunos de los cuales eran autosuficientes hasta antes de la apertura de sus mercados de alimentos a la competencia internacional. Y aunque se asume que los países pobres, exportadores de alimentos, se benefician de los precios altos, lo cierto es que la población pobre no tiene la capacidad para comercializar estos productos a nivel internacional y que de hecho son las grandes transnacionales de alimentos las más beneficiadas. La problemática alimentaria se sitúa pues como una nueva alerta en las agendas de los principales líderes del mundo y de las agencias multilaterales de desarrollo. Y el caso de México no es la excepción. En México no existe un reconocimiento público de la magnitud del problema del hambre y la desnutrición. La creciente atención al tema de la obesidad en la agenda pública parece ocultar que el país tiene un problema muy grave de hambre,
que no es propio solo de las regiones rurales e indígenas más aisladas del país. Según las cifras del Coneval, 21.200.000 mexicanos y mexicanas se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Esto significa que carecen de los ingresos para adquirir una canasta alimentaria muy básica, que no incluye, por cierto, el costo de los energéticos para cocinar. Conforme a estos mismos datos, al menos hoy, uno de cada 5 mexicanos padece hambre y desnutrición en algún grado. Más allá de las implicaciones profundas del cambio climático, los factores ambientales y la sequía, el hambre en México se explica fundamentalmente por los bajos ingresos de la población y por la creciente destrucción de la economía campesina. El hambre es anterior a la actual sequía y continuará después de ella si no se transforma de fondo el modelo de desarrollo y las políticas de gobierno. La actual crisis alimentaria que enfrenta nuestro país tendrá consecuencias que aún no alcanzamos a vislumbrar. La sequía está afectando a más de 1.200 municipios en un buen número de entidades federativas. Muchos de ellos han sido declarados ya como en estado de emergencia. Pero el reto de los rarámuris en el norte no es nuevo. Ellos han sufrido pobreza, analfabetismo, hambre, sequías, injusticia desde épocas de la colonia. Lo que sucede en la Sierra Tarahumara es una muestra clara de la ineficacia de las políticas de desarrollo implementadas ya durante muchos años. En el 2011 llevamos a cabo en el Instituto Mora una investigación que buscó averiguar en qué medida haber elevado los objetivos de desarrollo del milenio a rango constitucional en Chiapas ha repercutido en cambios positivos en la población, principalmente la más pobre. Pero para ello realizamos un estudio de caso sobre la instrumentación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, el PESA, en tres municipios de la entidad. Este proyecto fue diseñado por la FAO y se aplica actualmente en 106 países del mundo. En México el PESA se instrumenta con recursos federales a través de la SAGARPA y en Chiapas a través de la Secretaría del Campo. Una de las principales consecuencias de esta constitucionalización de los objetivos de desarrollo del milenio en Chiapas fue la alineación del conjunto de políticas públicas en materia de desarrollo social a las metas e indicadores del milenio. Y como estrategia central, la focalización de las acciones en los 28 municipios de menor índice de desarrollo humano. En efecto, nuestros estudios nos mostraron sobre que el PESA, nos permitieron ver el gran incremento que hubo en las inversiones del gobierno en dichos municipios. Sin embargo, ello no se ha traducido necesariamente en la mejoría de la calidad de vida de la población. La instrumentación del PESA en Chiapas no solo expresa las graves limitaciones de una estrategia basada en la focalización, cuando la inmensa mayoría de la población en la entidad vive en condiciones de pobreza e marginación, sino nos muestra también las indeseables consecuencias sociales y políticas derivadas de la ultrafocalización con la que se implementa el PESA en la entidad. Por ejemplo, al enfocar la política de desarrollo social en los 28 municipios de menor índice de desarrollo humano, se ocultan las condiciones de pobreza y marginación que imperan en múltiples comunidades que por cuestión de décimas de decimal no entraron en el momento de la medición dentro de dicha categoría. No hay que olvidar que el índice de desarrollo humano se calcula con base en los promedios municipales y muchas veces estos promedios se elevan por los datos de alguna localidad específica en el municipio, frecuentemente las cabeceras municipales, que cuentan con un mayor nivel de desarrollo. De esta manera, se invisibilizan o se dejan fuera de la atención a otras localidades que sí padecen graves condiciones de pobreza, incrementando con ello la desigualdad comunitaria. Otra dificultad que encontramos ahí tiene que ver con la falta de correspondencia que existe entre el objetivo del PESA, de este programa que es la seguridad alimentaria, y el tipo de proyectos y acciones que éste promueve. Los pequeños proyectos productivos financiados por el PESA, esencialmente a individuos o en el mejor de los casos a núcleos familiares, no necesariamente se asocian con la problemática alimentaria y no siempre contribuyen al fortalecimiento de la cohesión y del tejido social. Muchos de ellos fracasan simplemente porque responden más a los intereses de gobierno que a las necesidades y propuestas de las comunidades. Es interés del gobierno mover las cifras a fin de demostrar que se están alcanzando los objetivos de desarrollo del milenio en Chiapas. El estudio permitió constatar la importancia de articular los procesos organizativos y productivos a nivel local
con las condiciones culturales y de sustentabilidad de los recursos naturales de las comunidades, que si bien están basados en la producción y reproducción familiar y comunitaria en el ámbito microsocial, también tienen el potencial de generar capacidades para impulsar empresas sociales rentables, cuya viabilidad requiere de estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo de capacidades y la creación de mercados locales y regionales. Constatamos también que la conceptualización homogeneizada de los sujetos sociales, de los pequeños productores como pobres, como beneficiarios, ha generado la implementación de programas que no reconocen las diferencias regionales del país y que se aplican de manera generalizada sin considerar las necesidades y las potencialidades de las comunidades. Diversas recomendaciones y propuestas se desprendieron de este estudio, pero estoy llegando al límite de mi tiempo. Probablemente después podríamos responder algunas preguntas en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora va a participar el doctor Víctor Reyes Gómez del Instituto de Ecología Chihuahua. Él va a exponer el tema relación de la oscilación del sur, el niño, la niña, ENSO, sequía, un análisis del impacto en Chihuahua, México. El doctor Víctor Manuel Reyes Gómez es investigador del Instituto de Ecología, cuenta con estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra y del Agua por la Universidad Montpellier de Francia. En 2005 se desempeñó como coordinador académico del Centro de Investigación sobre Sequía, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado diversos artículos científicos en revistas arbitradas e indizadas, destaca su participación en actividades docentes de programas de posgrado vinculados al manejo integral de los recursos naturales de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAD. Asimismo, se desempeña como revisor de artículos científicos en publicaciones como Tecnociencia, Madera y Bosques, Ciencia y Tecnología de Chile y de proyectos del CONACYT, además de dirigir tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Ha sido responsable de 8 proyectos de investigación y de servicios de la Secretaría de Educación Pública, los fondos mixtos de fomento a la investigación científica y tecnológica FOMIX, del CONACYT y la Comisión Nacional del Agua. Tiene la palabra el doctor Reyes. Buenos días de nuevo a todos. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de presentar un estudio sobre la relación de el ENSO, mejor conocido como niño o niña, con la sequía y presentar resultados sobre un análisis del impacto de la sequía en Chihuahua desde el punto de vista económico y ecológico. Como cifras importantes del por qué analizar el fenómeno de sequía en el norte de México, si no se distingue, sabemos que en el norte de México algunos estados llegan a requerir más del 60 o 70% del presupuesto asignado por el FONDEM para ayuda a mitigar los efectos de los desastres como la sequía. Por ejemplo, en Chihuahua, para el periodo del 95 al 2005, se invirtieron 764 millones, que representan aproximadamente el 31%. Recientemente, la Semarnat, con un acuerdo del gobernador del estado de Chihuahua, recibieron 1.045 millones de pesos como apoyo, entre otras cosas, a desastres como la sequía en Chihuahua. Esto se adiciona a los 476 millones que habían sido asignados por parte del FONDEM exclusivamente como apoyo a la sequía. Por otro lado, de los procesos oceanoatmosféricos que intervienen en la variabilidad de la precipitación en México, el Niño es uno de los fenómenos que se sabe que en el sur tienen un efecto directo. Cuando se presenta en fase de niño, pues ocasiona grandes cantidades de lluvia y viceversa, en niña pocas cantidades de lluvia. Sin embargo, en el norte de México no es tan bien conocido su efecto, sobre todo en la zona intercontinental,
donde se ubican los estados de Chihuahua y Sonora y Coahuila. Por eso en este estudio las preguntas a responder esenciales fueron saber si existe una relación directa entre el niño y la sequía, específicamente en el norte de México, cuál es el impacto de la sequía sobre la ecología y la economía en el estado de Chihuahua. Analizando el número de eventos de niño que se ha presentado de 1951 hasta la fecha, encontramos que ha habido 16 eventos de niño y 21 eventos de niña, destacándose los periodos del 72, 82, 97 como los más intensos para un niño y en el 98 como el más intenso para una niña. Que no lo puedan ver con claridad, la gráfica histórica desde 1970 hasta el 2011 nos muestra una recurrencia de sequías importante, sobre todo a partir del año de 1993, donde los déficits han alcanzado órdenes de 150, ocasiones hasta 300 milímetros de déficit del promedio anual en todo el estado. Como se pudiera ver tal vez en la gráfica, en el 2011 se llovieron alrededor de 250 o 270 milímetros menos que el que se espera como promedio histórico. De la misma manera, en términos de la superficie que ha sido afectada por sequía en Chihuahua en los últimos 11 años, hemos encontrado que en 4 ocasiones más del 50% del estado ha sido afectado o impactado por un tipo de sequía que puede llegar a ser una sequía severa o extraordinaria, como en los últimos meses del año 2010 y durante el año 2011 y los que llegan de este año, que logran alcanzar hasta el 90 o 99% del total de la superficie del estado de Chihuahua, con un impacto de mediano a severo. De la misma manera, el escurrimiento natural se ha visto afectado porque cuando una sequía se ve azotada por el déficit pluviométrico de manera importante, repercute en los escurrimientos naturales que sirven para llenar las presas de almacenamiento y distribuirlo en las diferentes actividades socioeconómicas de la región. Se puede observar que en los últimos 10 años el déficit de escurrimiento alcanza los menos 100 millones de metros cúbicos de lo normal esperado, cuando se estima un promedio de al menos unos 50 años, que es con lo que se encuentra con registros de escurrimiento natural. Los índices de tendencia sobre el escurrimiento natural de los últimos 50 o 60 años nos muestran que en las regiones hidrológicas de Chihuahua en la última década tienen una tendencia negativa acumulada. Esto quiere decir que si bien en algunos años, como en el 96, las presas alcanzaron volúmenes de escurrimiento importantes, la tendencia decenal es hacia la baja, lo cual obviamente repercute en la economía y ecología del estado. Para poder analizar la relación del niño con la sequía, confrontamos el valor del déficit de escurrimiento natural versus la presencia de un niño o de una niña en las 3 regiones hidrológicas más importantes del estado. En resumen, los periodos de niña tienen una relación directa en 27 ocasiones con el valor del déficit negativo de escurrimiento. En cambio, el niño, alrededor de 25 ocasiones, son las que coincide con un déficit hidrológico, es decir, el escurrimiento natural se ve afectado en 25 ocasiones por el niño. Si se analizan los 3 periodos de niño más importantes o más intensos, vuelve a coincidir en 8 ocasiones un déficit negativo de escurrimiento y en 2 ocasiones con el niño, y en 2 ocasiones con la niña.
de tal manera que hemos encontrado que aún en el continente, en la frontera norte de México con Estados Unidos, hay una estrecha relación entre la presencia de sequía hidrológica, que nosotros conocemos como sequía hidrológica cuando hay un déficit de escurrimiento natural importante, con la presencia de niño subsecuente de un año niña. Es decir, la sequía se acentúa después de un niño si viene una niña intensa, de tal manera que impacta la presencia de precipitaciones y se refleja en una sequía hidrológica. Con técnicas dendrocronológicas se ha podido reconstruir hasta 500 años de parámetros como el escurrimiento natural en el estado de Chihuahua. En esos últimos 600 años o 500 años se aprecia una recurrencia de una sequía extrema con más de 100,000 millones de metros cúbicos como faltante, que se puede repetir aproximadamente cada 100 años desde 1750 a la fecha para sequías intensas, veras, y en sequías medianas o moderadas cada 50 o 30 años, tal como ocurre con una sequía intensa en la última década, a partir de los 1990 hasta la fecha. Obviamente que el impacto que se ha reflejado en Chihuahua pues ha sido muy importante. Como no se ve la gráfica, lo que quiero mencionar es que a partir de 1993 un decremento en el número de cabezas de ganado en todo el estado se ha presentado durante toda esa década y no se ha recuperado. Se mantienen algunos numerales de cabezas de ganado, pero no como ocurría antes de la década de los 90. Perdón, desapareció la imagen y también escuchamos la voz. Sí, Aquí desde el parece que hubo un Instituto problema allí de conexión. Ah, perfecto. Aquí en Ciesas Golfo también desapareció la imagen y la voz. ¿Hay posibilidad de que tengamos que lenguas especiales? Yo creo que sí, sí lo podemos conseguir. Ajá, PowerPoint y de la doctora, porque como menciona cifras a veces es difícil captarlas. Sí. A ver si me escuchan de nuevo porque hubo un problema de conexión. Sí, doctor, nos quedamos en la parte que estaba hablando de las cabezas de ganado. Muy bien. Miren, para continuar, porque supongo que no me queda mucho tiempo, lo que quería mencionar, que a partir del 93 también, en términos de cultivos estivales, es decir, los cultivos que simplemente aprovechan el agua del temporal de lluvia, ha sido impactado y, por ejemplo, durante el 2011 y 2012, más de 600,000 hectáreas de cultivos de temporal han sido impactadas y se imaginarán el impacto económico que esto ocasiona. Todo esto coincidiendo con la época del niño seguido de una niña. Por ejemplo, en términos de cultivos de irrigación, la superficie autorizada por los gestores de agua ha ido en incremento a partir del 98, cuando se presentó una niña importante, y estaríamos hablando, por ejemplo, en el del 2001 en adelante, de más de 60,000 hectáreas que han sido no autorizadas para cultivo de riego. De igual manera, desde el punto de vista ecológico, el número de incendios está relacionado con la presencia de sequías severas, dado que se acumula materia seca y disponibilidad de fuego, de incendios. Se ha observado, por ejemplo, que para el 2010 y 2011 hemos tenido una frecuencia de más de 1,600 incendios en todo el estado de Chihuahua, y todo esto ligado también a la presencia de sequía. En términos ya de tipo de vegetación que ha sido devastada,
se observó que durante el 2010 y el 2011 la zona de pastizales y matorral fue la más impactada, alcanzando valores superiores a las 50,000 hectáreas devastadas por incendios. De esto se puede concluir que las sequías de las últimas 5 décadas, en términos de escurrimiento natural, que es uno de los recursos más utilizados en la economía de Chihuahua, revelaron una ocurrencia de 6 periodos secos con duración promedio de 6 años. La reconstrucción del escurrimiento nos permite concluir que una sequía intensa se puede repetir aproximadamente cada 100 años y algunas menos severas de 40 a 50 años. Debido a su continuidad, que puede durar por más de 5 años, se convierte en una sequía severa. Y observamos que estas sequías se hacen evidentes cuando la señal del Niño es muy intensa. Existe una ocurrencia ligeramente mayor de las sequías durante el Niño, sin embargo se acentúa en años cuando le sigue una niña, generando conflictos serios por los usos de agua en la región. Los eventos como la sequía se constituyen como amenazas y el riesgo de que ocurra un desastre está determinado por la ocurrencia de diversos factores de exposición y vulnerabilidad, los cuales son de carácter social y por consecuencia susceptibles de modificarse en un sentido de mitigación a través de políticas públicas. Hemos encontrado que existe ya la posibilidad a través de un sistema de información geográfica visualizar la evolución de la sequía a través de índices establecidos con estándares internacionales y se puede implementar casi o prácticamente a cualquier región. Con esto termino la plática y las cifras importantes en términos de impacto de la sequía. Si hubiera oportunidad, tal vez más adelante en la sección de preguntas podríamos abordar cualquier duda. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el doctor Simón Lucatello, que nos va a hablar sobre cambio climático y seguridad nacional. El doctor Simón Lucatello es investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, es maestro en Relaciones Internacionales por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Inglaterra, y doctor en Gobernanza para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Internacional de Venecia, Italia. Sus áreas de investigación se enfocan al estudio de la cooperación internacional del desarrollo en materia ambiental, cambio climático, ayuda humanitaria y seguridad ambiental. Ha trabajado con distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en los Balcanes, Centroamérica y México. Actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para la coordinación de un informe internacional sobre seguridad en la región centroamericana. Cuenta con múltiples artículos y capítulos de libros publicados en México y el extranjero. Recientemente coordinó junto con el doctor Daniel Rodríguez la obra titulada Las dimensiones sociales del cambio climático, un panorama desde México, cambio social o crisis ambiental, editado por la UNAM y el Instituto Mora. Tiene la palabra el doctor Lucatello. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Mire, yo les voy a presentar los resultados de un trabajo que se ha hecho con un grupo de investigadores de varias universidades nacionales e internacionales que culminó en una publicación que acaba de mencionar la colega de Ciesas, pero que también representa un primer avance importante, creo, en el estudio que falta mucho en México y no solamente en México sobre los impactos sociales del cambio climático. Hemos visto ahora en la presentación los temas físicos que son fundamentales para entender obviamente los impactos y los efectos del mismo cambio climático, pero consideramos que desde las ciencias sociales es importante también aportar conocimiento y información sobre lo que está pasando con los efectos precisamente del cambio climático. Yo quería resumir mi presentación en 4 o 5 puntos, tocando en realidad lo que son las llamadas dimensiones que nosotros consideramos
las que van a ser más afectadas por el cambio climático, que me gustaría subrayar, consideramos de tipo antropogénico. O sea, el cambio climático del cual yo hablo, estudio, es el que está derivado por la actividad humana, en particular con las emisiones de gases a efecto invernadero en la atmósfera. En ese sentido, me gustaría recordar que México es el país número 13 a nivel internacional como emisor, en línea con el tamaño de su economía. Y también a nivel de per cápita, las emisiones a nivel nacional son entre 6.5 y 7 toneladas. Ese es un número relativamente alto si lo comparamos con los países más industrializados, donde estamos alrededor de 20-25. Y también es muy alto en comparación, pero a otros países, digamos, de igual nivel de desarrollo, como pueden ser Brasil, China, India, etcétera, que tienen 2 o 3 hasta toneladas per cápita de CO2 de emisiones. ¿Eso qué significa? Significa que el modelo de desarrollo mexicano del consumo es muy contaminante en términos de emisiones de gas de efecto invernadero. Estos son aspectos importantes que tenemos que considerar, porque tiene que ver con una cadena, desde la cuestión de la producción, de lo que consumimos en particular y de lo que desechamos. Entonces, en este planteamiento de investigación que hemos analizado con varios colegas, hay un tema importante que tiene que ver con el hecho de que el cambio climático per se es un acelerador de los conflictos y es un acelerador de ciertos elementos, digamos, que pueden llevar después a tener repercusiones e impactos muy importantes en sectores específicos que ahora les voy a comentar. Entonces, bueno, uno de estos temas, perdón, ya lo había mencionado la doctora Gabriela Sánchez, pero digamos es el tema, por ejemplo, de la alimentación. Hemos visto que estos ciclos de cambio, los efectos del cambio climático pueden afectar fuertemente los ciclos agrícolas, por ejemplo. Ya conocemos no solamente el caso de Chihuahua, sino todo el país, sino el caso de Tlaxcala, la cuestión del maíz. En el sur del país las constantes inundaciones están afectando Tabasco, la región del sureste, el mismo Chiapas, etc. Entonces es una cuestión generalizada para todo el país. No voy a dar cifras, tal vez vuelvo más tarde al tema de la cuestión alimentaria, dado que tal vez en este momento es el más importante, pero me gustaría ubicarlo en un contexto más amplio de distintas dimensiones e impactos, ¿no?, de cambio climático. Entonces la cuestión alimentaria es una, la cuestión energética es la otra. México es un país que está aumentando sus consumos energéticos debido al crecimiento de la población, por supuesto debido al crecimiento económico del mismo país y de los indicadores socioeconómicos importantes debido otra vez al nivel de desarrollo del país. Entonces ahí vemos, si queremos matizar, en el norte del país hay un fuerte utilizo de energía, sobre todo para hacer frente a los calores, entonces el uso importante de aire acondicionado, que es enormemente impactante en cuanto a emisiones, mientras en el caso del centro, por cuestiones de frío, se está aumentando la calefacción también derivada de combustibles fósiles, que también aumenta las emisiones. Y en el sur, pues ahí tenemos condiciones mixtas, dependiendo obviamente de las temporadas y de las condiciones climáticas, pero diría que ahí hay aparte también toda una cuestión vinculada con los huracanes y lo que son los fenómenos extremos y las lluvias en particular. La otra dimensión importante después, la energética, es la económica. En este estudio que hemos hecho, y me gustaría también recordar, perdón, que es parte de los esfuerzos que se están haciendo bajo el programa de investigación de cambio climático de la UNAM, estamos viendo cómo todos estos efectos de cambio climático tienen costos económicos. Entonces es muy importante para los tomadores de decisiones y para los políticos, pero no solamente los políticos, saber cuánto cuesta, cuál es el impacto otra vez del cambio climático. Entonces se hicieron varios estudios. El doctor Galindo hace un par de años publicó un informe con unas proyecciones sobre el costo del Producto Interno Bruto para México, y se han hecho estudios también para estados y para el gobierno del Distrito Federal. Digamos que el argumento principal es que los costos de no acción frente al cambio climático son mucho mayores de los costos de la acción, y eso se repercute en términos de modelos y proyecciones alrededor de entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto. Quiero decir que para enfrentar al cambio climático, no enfrentar al cambio climático va a tener costos e impactos para el Producto Interno Bruto del país entre el 5 y el 7%. Algunos dicen que son estimaciones muy bajas, otros dicen que estamos ya alrededor del 12-15%, otra más. En el caso del Distrito Federal se hizo un estudio también muy interesante a nivel de delegaciones, entonces obviamente ahí responde mucho al nivel, digamos así, de ingreso per cápita de cada delegación,
pero hay unos costos importantes y económicos, y eso creo que está muy presente a nivel del gobierno federal, pero el punto es, bueno, ¿dónde conseguimos esos recursos? Eso es ya un tema un poco más internacional, tiene que ver con las actuales negociaciones internacionales. En pocas palabras, ¿quién paga los costos del cambio climático? ¿Quién paga los costos de la mitigación y posteriormente de la adaptación, que como saben son las dos grandes áreas vinculadas al cambio climático? Y una cuarta dimensión, después de esta alimentaria, energética y económica, sería la política. ¿Cómo accionamos en términos de política pública frente al cambio climático? Ustedes saben que en el caso de México se han hecho en los últimos 2 o 3 años, mirado el año pasado hacia la cumbre de la COP16 en Cancún, pero se hicieron esfuerzos a nivel legislativo para promover una ley general de cambio climático, que no está ahora en la llamada congeladora de Congreso, pero es una iniciativa importante que se ha hecho y que deriva de esfuerzos colectivos por medio de consultaciones también con la sociedad civil, etcétera, y es un paso legislativo importante, pero no está todavía, digamos, avanzado como quisiéramos. Y la otra cuestión es, bueno, vinculada también a los esfuerzos a nivel de los estados. Hay muchos estados que están implementando planes de acciones estratégicas frente al cambio climático. En el norte, ahora no me equivoco, que Chihuahua también tiene algo muy avanzado en ese sentido. En este momento Veracruz es uno de los estados que, por ejemplo, tiene ya un plan bien armado. En el sureste también. Quintana Roo tiene por ahí, y bueno, varios países están, digamos, dotando de sus instrumentos legislativos y instrumentos estratégicos para trabajar en ese sentido, para, digamos así, hacer frente un poco a las cuestiones del cambio climático. Y la otra parte es, bueno, vinculada a esa cuestión política, es que también existe un plan estratégico nacional de cambio climático. Eso también ha sido, por así decirlo, visionado por parte de los investigadores, por parte de la comunidad científica nacional. Es una línea guía, por supuesto es perfectible, ha recibido también varias críticas. En el momento es con lo que contamos, y tenemos que trabajar también con ese producto específico. Y bueno, finalmente no era parte, digamos, de esa análisis, pero me gustaría mencionar un aspecto que igual está vinculado con lo que se ha mencionado anteriormente, que es la cuestión de la equidad. O sea, el cambio climático tiene un gran problema en sí mismo. O sea, es un fenómeno que está afectando, digamos así, los menos culpables y los más pobres finalmente en la región. Como ustedes saben, los efectos, digamos, los científicos lo están evidenciando a nivel de lo que es la franja subtropical, donde reside la mayor parte de la población mundial, pero donde hay más pobreza a nivel internacional. Y es curioso que finalmente los países que están considerados desde una perspectiva social los más contaminantes, como son los europeos, los norteamericanos, etcétera, son los que finalmente están, entre comillas, recibiendo los efectos menores de este cambio. Entonces, porque la intensidad de los fenómenos internacionales se está ubicando en esa franja que les decía. Así que tenemos ahí un gran problema, digamos, inicial de equidad, hasta de justicia climática. Ya hay movimientos alrededor de ese tema, algunos llaman justicia atmosférica, pero es realmente un problema de planteamiento de justicia climática. Entonces diría que eso también es otro planteamiento importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, yo creo que todavía me falta algo. Bueno, retomando, entonces hay otros aspectos otro punto importante que tiene que ver, digamos, con esos puntos que yo le había mencionado anteriormente, la cuestión alimentaria, energética, económica y política, se puede resumir en el tema de la seguridad nacional, así llamada, ¿no? Entonces, estos fenómenos, si los vemos por separado, tienen efectos específicos, pero en su conjunto ya se demuestran un fenómeno de un problema de seguridad nacional. ¿En qué sentido? Ahora, en este momento, seguridad nacional sabemos que remite a otros temas, ¿no? Tienen que ver con la lucha del narcotráfico, la delincuencia organizada, pero no, aquí estamos hablando de efectos a largo plazo, la concatenación de esos elementos que yo le estaba comentando anteriormente y que van a tener impacto a nivel nacional, cuestiones de seguridad ambiental. Y ambiental aquí no entiendo solamente vinculada al medio ambiente, sino que a todos los aspectos, entonces a través del alimentario, el energético, el político, etcétera, etcétera. Y sobre todo vamos a llegar a un momento en el que la presión derivada de los conflictos por el cambio climático van a ser un problema muy fuerte por parte de, pues van a ser problemas fuertes, digamos, para diría yo, gestionarlos por parte del Estado, ¿no? Entonces vamos a tener ahí un llamado desde la ciencia política, un tema de gobernanza, ¿no? De lo que es el cambio climático complicado. Seguridad nacional tiene que ver también con los movimientos migratorios, por ejemplo, ¿no? Los desplazados ambientales. Ya conocemos ahora todo lo que está pasando con Tabasco, las inundaciones.
sí se pueden imputar directamente al cambio climático, aunque son procesos ya largos, ¿no? En Tabasco las lluvias, etcétera, son obviamente históricas, etcétera, pero como le decía anteriormente, inicialmente el cambio climático es un acelerador de estos conflictos. Entonces, en México, en tema de seguridad nacional, estamos viendo, aparte de los flujos tradicionales migratorios, unos flujos añadidos derivados de los impactos del cambio climático. Y hay ya algunos números y cifras, puedo mencionar algunos investigadores que calculan como 500,000 de personas. Yo no me atrevo a decir números porque es difícil, hay que comprobarlos efectivamente, pero sí, basado en los números de personas que está dejando sus propiedades para moverse no solamente al interior del país, sino que en el extranjero, debido a cuestiones ambientales, en particular a las inundaciones y a las lluvias intensas, son varias. Entonces eso ya es un tema importante, ¿no?, de seguridad nacional. La otra cuestión tiene que ver con los llamados derechos ambientales, ¿no? Bueno, perdón, tengo dos minutos. La otra cuestión tiene que ver con los llamados derechos ambientales en general. En particular me refiero al uso del agua, ya se comentó también, pero ahí ya sabemos, ya está mapeado las zonas de riesgo y de conflictos de agua en el país. Evidentemente las sequías son un elemento importante de deterioro, pero por el lado también recordemos que las lluvias extremas e intensas son también un factor, es un desastre finalmente, ¿no? Entonces es parte de la familia de los desastres. Entonces yo diría que con esas dos partes, digamos, que se consideran ahora junto a las demás que le había comentado, los puntos importantes para considerar que existe una amenaza a la seguridad nacional derivada de los efectos ambientales del cambio climático. Yo lo dejaría aquí, no tendría otros puntos también como los colegas, pero a reserva de las preguntas, sí, quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a dar lugar a la ronda de preguntas por parte de los medios que nos acompañan aquí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. ¿Nos puedes decir tu nombre y el medio que representas? Claro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Alvarado y soy de Radio Universidad. Esta es una pregunta general. Es claro que obviamente los desastres, temas alimentarios, los desastres de alguna manera que se han visto afectar, como bien lo mencionaba precisamente el doctor Víctor, en cuanto, por ejemplo, las cabezas que se han visto disminuidas, la cuestión de, en fin, son diversos los temas que ustedes manejan, pero ustedes como especialistas en el tema, ¿qué nos podrían comentar en cuanto a, bueno, qué es lo que falta por hacer? ¿Por qué? Porque vemos en los distintos gobiernos, gobierno federal, gobierno capitalino, que de alguna manera pareciera ser que se están manejando diferentes políticas, se están implementando acciones, pero no se ven resultados. Entonces, desde su perspectiva, y dado los datos tan negativos que nos acaban de dar, pues ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Qué hay que implementar? ¿Qué llamado se le debe de hacer al gobierno federal precisamente para que estos efectos negativos que se perciben en unos años, bueno, podamos, si no desaparecer, sí disminuirlos por lo menos, ¿no? Quiere contestar la doctora Garay del Instituto Nobel. Ok. Doctora Garay, si desea responder. Gabriela Sánchez. Bueno, esta pregunta sí, yo creo que es muy complejo. Yo empezaría por decir, simplemente dejar asentado un hecho en lo que hace... ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, perdón. Yo quisiera dejar asentado un hecho que me parece importante y que tiene que ver con el hecho de que la alimentación es un derecho humano. En ese sentido, este derecho ha sido reconocido por muy diversos instrumentos internacionales, muy en particularmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí en México se llevó a cabo una lucha de prácticamente 17 años para lograr finalmente en octubre del año pasado que se elevara a rango constitucional el derecho humano a la alimentación. Por tanto, existe una obligatoriedad del Estado para garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan la posibilidad de tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Esto lo señalo porque
independientemente de que ha sido una lucha muy larga por parte de organizaciones sociales, primeramente articuladas en un proceso llamado el Frente Alimentario por la Alimentación y posteriormente en una campaña que se llamó Sin maíz no hay país. El logro es importante porque ya tenemos un marco jurídico que permite a la sociedad la exigibilidad de este derecho. Ahora, el riesgo es que esto se quede en la retórica, en efecto, ¿no? Yo creo que hay muchas medidas importantes que a raíz de este derecho pueden tomarse en términos de revisar de manera estructural el modelo de desarrollo que nos ha llevado a esta situación. Por ejemplo, yo diría, México requeriría colocar como objetivo nacional la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre. Colocarlo en ese nivel permitiría una serie de políticas de gobierno que en primer lugar debieran invertir en la agricultura, es decir, mejorar infraestructura, ampliar el acceso a recursos productivos, incrementar la producción de alimentos, sobre todo el ingreso a las comunidades, ¿no? Yo creo que de fondo lo que está es la necesidad de hacer una transformación del modelo de desarrollo agropecuario que ha sido basado en el monocultivo extensivo, en la monopolización de la comercialización, en el consumo intensivo de agua, etcétera. Hay muchas iniciativas y propuestas que diversas investigadores o investigaciones están planteando justamente en ese sentido. Una cosa que aprendimos a raíz del estudio que llevamos a cabo en Chiapas fue justamente la importancia, también como una medida, de una propuesta, digamos, de modernizar el campo, pero con base en las iniciativas que los propios campesinos tienen. Para nosotros fue muy claro el ver cómo se despega la realidad comunitaria, local, en las comunidades aisladas, cómo los campesinos allí tienen una serie de propuestas y sin embargo las grandes inversiones en el gobierno, hablo en particular del caso de Chiapas, están yendo a beneficiar esencialmente a los grandes productores agropecuarios, dejando de lado completamente a grandes cantidades de población que están sufriendo una situación tremenda. Creemos que hay muchas iniciativas y propuestas que debieran ser tomadas en cuenta en ese sentido. Y al lado de eso en lo que hace al campo, pero también es importante señalar que esta dificultad y esta pobreza alimentaria no nada más está en estas zonas marginales, rurales, sino también en la ciudad. Entonces hay que restaurar los sistemas de abasto popular, por ejemplo. En fin, yo lo dejo aquí para no acaparar la palabra, pero propuestas sin duda hay muchas y tienen que ver con repensar el modelo de desarrollo en el cual nos hemos venido ubicando hace muchos años ya. El doctor Reyes quisiera también expresar su opinión respecto a esta pregunta. Sí, bueno, yo quisiera argumentar una necesidad que es, en términos bueno, el aspecto social que me mencionó nuestra colega es muy importante. Eso lo hemos visto aquí a nivel de iniciativas en forma de estrategia estatales que han venido mencionando. Muchas de las iniciativas son internacionales y recaen aquí en México por iniciativa de otras dependencias, y creo que lo que es una articulación entre dependencias y diferentes niveles de gobierno es sumamente básico, porque si bien hay avances a nivel estatal, por ejemplo, en la estrategia de cambio climático, estrategia de biodiversidad, estrategia de combate contra la desertificación y sequía, en la mayoría de las ocasiones lo que uno alcanza a percibir por ser participante de tales estrategias es la articulación en forma equitativa de los intereses de diferentes dependencias e instituciones. Si bien es verdad que cada institución tenemos una tarea, un papel que desempeñar en la sociedad, creo que todavía aquí en México, en el norte de México en especial, falta una verdadera articulación hacia un camino para resolver o mitigar tales efectos. Nuestra cultura, nuestra forma de vivir no lo permite, porque es increíble a veces cómo
no podemos compaginar a veces entre académicos y agricultores o viceversa, y grupos sociales que la única intención que tienen es apoyar. Entonces todos tenemos una intención, pero no tenemos la capacidad ni los recursos de articular en la mejor medida nuestras acciones hacia un beneficio. Yo creo que estamos a muy buen tiempo, y los avances que se llevan por las estrategias que ya he mencionado, se harían más sólidas los pasos para lograr realmente una mitigación de esos efectos derivados de forma antropogénica o natural. Entonces, eso que yo le llamo articulación entre dependencias e instituciones y sectores de la sociedad, lo que yo distingo en términos de sequía. No hay una comisión estatal bien organizada como para enfrentar eventos como la sequía o la inundación. Hay algunas dependencias que tienen sus papeles de alertar y de predecir, pero no se trata nada más de decir va a caer una sequía o va a venir una inundación. Se trata de que toda la sociedad y todos los sectores participáramos de forma más integrada. Para mi punto de vista, hay que aplicar recursos para realmente articular todos los actores, los tomadores de decisiones, y sin que ello no quiera decir que el sector académico participe. Gracias. Muchísimas gracias. También. Quisiera pedirle al Instituto Mora si puede cerrar su micrófono, y así si nos pudiera poner en pantalla, por favor, al doctor Reyes y quitar la presentación. Doctor Lucatello, no sé si quiere complementar la pregunta o pasamos a otra. Sí, quería nada más retomar un punto que mencionó el doctor Reyes. Es importante, que es la parte internacional. Recordemos que finalmente los compromisos que México adquirió a nivel internacional con el protocolo de Kioto, pero con la Convención Marco en general de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, son de tipo voluntario. O sea, México no tiene obligaciones por el sistema internacional. Eso es muy importante recordarlo. Entonces, todos los esfuerzos que el país hace o que quiere hacer en tema de lucha al cambio climático, lo hace por voluntad, digamos así. O sea, se llama... Ese es un gran tema a nivel internacional, es un asunto que está en el centro de las discusiones, que no se ha resuelto. Este año sabemos todos que termina el protocolo de Kioto, hay incertidumbre en el futuro del mismo instrumento legislativo, y por lo tanto hay también un debate muy fuerte entre países de nivel de desarrollo medio alto, como en el caso de México, que precisamente siguen, digamos, en esta posición de hacer los esfuerzos voluntarios y no obligatorios, como está pasando para otros países. Eso para preservar el propio desarrollo, que es un argumento muy válido, pero es importante dejarlo en la mesa para considerar cómo están también influyendo las cuestiones internacionales en el tema del cambio climático. Era sencillamente ese punto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí. 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 ¿Sí me escuchan? ¿Sí escuchan? Evelyn. ¿Sí? Evelyn de Jalapa, Veracruz. Sí, se escucha. Preguntas más de los medios, por favor, y ahorita les doy la palabra ahí en Jalapa. Sí, buenas tardes. Preguntas medios, Evelyn. Sí, bueno, sí, soy Juan García Heredia del periódico El Sol de México. Es para la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez. Mi pregunta es si está en riesgo la seguridad alimentaria de México, aquí en México, esto en vista del cambio climático y sus secuelas con las sequías e inundaciones, entre otras. Nada más es esa pregunta. Si gusta responder, doctora. Creo que no yo. Ya. Ahí va. Ok. Sí, gracias por la pregunta. Yo considero que en efecto la seguridad alimentaria está en riesgo, pero en términos globales, o sea, no nada más en México, ¿no? Yo diría que sí hay un serio problema
e insisto mucho en plantearlo en términos de inequidad. O sea, este desbalance que hay entre pequeños núcleos de población que tienen acceso a todas las posibilidades y demás, y amplios núcleos de población, son muy, muy impresionantes, ¿no? Coneval nos acaba de dar una serie de cifras que han sido muy cuestionadas por parte de algunos investigadores y demás, pero que incluso considerándolas de manera cautelosa, muestran que en efecto la cantidad de mexicanos y mexicanas que tienen problemas de pobreza alimentaria llega a 21.200.000 personas. Entonces, esto sí plantea un problema de seguridad. Ahora, yo quisiera plantear que no nada más es un tema de seguridad, sino también de soberanía alimentaria. Y yo creo que esto es importante de considerar. No nada más se trata de garantizar que la población acceda a los alimentos, sino que en términos de soberanía, el propio país pueda tener los elementos para determinar cómo es su autosuficiencia, cómo puede producir, qué tipo de modelo de producción puede generar soberanía. Es decir, para mí no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria, y yo ahí quisiera colocar el asunto. Gracias. Gracias. No, nada más. Sí, doctora, una pregunta más. Otra vez Juan García del Sol de México. Entonces, ¿quiere decir usted que no somos soberanos alimentariamente? No, yo creo que tanto el doctor Reyes como el doctor Lucatello han planteado el problema de la seguridad alimentaria en el ámbito internacional. Y yo señalaba de manera muy clara, y desde esta perspectiva más desde las ciencias sociales, cómo son, por ejemplo, el papel que juegan las empresas multinacionales, transnacionales, justamente en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales del sistema alimentario, y que tienen que ver con los recursos fundamentales para la producción de alimentos, como con la fijación del precio. Hay un problema severo de especulación del mercado de los alimentos, que sin duda tiene un impacto muy directo en cuanto a esta inequidad de la que hablaba el doctor Lucatello. Es cierto que los países más pobres son los que están resintiendo los efectos de estos problemas alimentarios, y eso es realmente grave. Muchos dicen, bueno, los países pobres que están pudiendo exportar alimentos libran esta situación, pero lo cierto es que los pequeños productores de todo esto no pueden alcanzar o competir con estas grandes transnacionales que en el ámbito internacional desafortunadamente son quienes tienen la palabra en torno a fijación de precios y una serie de cuestiones. Muchísimas gracias, doctora. Doy la palabra ya en Jalapa, las preguntas que quieran hacer. Sí, muchas gracias. Soy Felipe Vázquez y estoy incorporándome a este tema del cambio climático, y a mí me gustaría saber si hay un denominador común que nos permita vertebrar desde las ciencias sociales, las ciencias duras, las ciencias biológicas, una expectativa general como ciudadanos para contrarrestar los efectos del cambio climático. ¿Se entendió mi pregunta? Sí. ¿Investigadores que quieran responder? Hay mucho ruido, no escuchamos bien, creo que alguien tiene micrófonos. ¿Quiere que la repita? Sí, doctor, pero un favor, Mora y Nicole, ¿podrían cerrar su micrófono? Lo tengo abierto, sí, le voy a hablar, pero ¿quiere que la repita? Sí, por favor. Va de nuevo. Hay un denominador común que nos permita vertebrar desde las ciencias sociales, las ciencias duras, las ciencias médicas, una expectativa general para prevenir los efectos del cambio climático. Ahora sí, doctor, ¿podría cerrar su micrófono para que puedan responder?
Está cerrado. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de los investigadores que quisiera dar respuesta? Sí, si quieren yo puedo tratar de articular alguna idea sobre la pregunta. Mire, creo que ese es un tema medular. Hay necesidad de diálogo, el llamado diálogo entre ciencias. Aquí tenemos que trabajar físicos, químicos, junto a, qué sé yo, internacionalistas, sociólogos, psicólogos, médicos, todos, porque ese es un tema realmente global. Eso es un poco un viejo dilema, ¿no?, en términos de la relación entre las ciencias, pero sí me parece que hoy, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Estamos dialogando de distintas formaciones y tenemos ahí una idea bastante común sobre la importancia, bueno, de los efectos del cambio climático, y con la evidencia científica, y por el otro lado con la elaboración también social de los problemas, ¿no?, de los impactos. Entonces me parece que por un lado se tiene que buscar ese eje común, pero creo que el tema es precisamente el impacto y la afectación de estos fenómenos, y bueno, sí, y verlo, digamos, desde una perspectiva ya integral, ya no desde cada quien, ¿no?, desde su formación o desde su ámbito de investigación. Yo creo que parte importante se ha hecho con este proyecto que comentaba yo anteriormente, que es el Programa de Investigación de Cambio Climático a nivel nacional. Se está empezando a hacer una base de datos de investigadores que trabajan en el tema desde las distintas disciplinas. Se está empezando a producir también desde no solamente las ciencias físicas y naturales, sino que desde las ciencias sociales, y me parece que ese es un ejercicio importante. Diría que, bueno, yo no había mencionado anteriormente, ahora me salió, pero por ejemplo el tema de salud, que lo dejamos afuera, que es otra cuestión importante digamos, de seguridad nacional, si queremos, frente a los impactos del cambio climático, tiene que ver otra vez precisamente con la posibilidad de sentarnos en la mesa entre varias, bueno, no solo investigadores, sino, digamos, formas y conocimiento de abordaje al tema del cambio climático, para poderlo integrar alrededor de un único eje, ¿no? Que sería yo supongo, me parece a mí, este eje de causas y efectos, y con la evidencia científica y la evidencia social también del tema, ¿no? Más o menos, creo que va por ahí la respuesta. Ok, muchas gracias, doctor. El del INECOL en Jalapa, las preguntas que desean hacer. Sí, buenas tardes. El doctor Lucatello, usted menciona ahí en su ponencia que hay alrededor de 500,000 personas que ya han sido desplazadas por el cambio climático, sobre todo en lo que ha sucedido en Veracruz y en Tabasco. Mi pregunta es referente al hecho de Veracruz en específico. Se habla mucho de que se van a perder X o Y metros de playa en toda la costa, precisamente por el cambio climático. ¿Qué tan cierto hay de esto? Yo veo que tiene usted un libro por ahí que se llama Cambio Social o Crisis Ambiental. Para el caso específico de Veracruz, ¿cuáles serían estas afectaciones que sufriríamos? Sobre todo porque Veracruz es uno de los estados que más impactos de fenómenos meteorológicos en cuestión de huracanes, tormentas tropicales e incluso sequías ya nos están afectando. Gracias. Mire, sí, este es un tema importante. Seguramente las erosiones de las playas y lo que está pasando, bueno, imputarlo directamente al cambio climático no es fácil, ¿no? O sea, estamos en evidencia, porque como se ha mencionado anteriormente, esos son procesos. El cambio climático existe desde épocas geológicas, etcétera. Entonces, yo lo que me concentro, le decía, son los efectos humanos que están acelerando otra vez en los últimos 150 años desde la revolución industrial, las emisiones de gas de efecto invernadero en la atmósfera, y esto hace que las temperaturas, teóricamente, ¿no?, promedio anuales aumenten y que hayan fenómenos extremos. Entonces, en el caso, sí, de todas maneras, lo que podemos ver en los últimos años, lo que ha pasado, ahora habría que ver realmente con estudio más específico sobre los últimos 50, 60, 100 años, en el caso de las playas por ejemplo, la Ribera Maya, ¿no? Tomo un ejemplo porque recién estuve por ahí y justamente estaba yo viendo que ya en algunas zonas hay apenas 2 metros de playa, ¿no? Se hicieron trabajos de reingeniería para, pues, siendo zonas turísticas de desarrollo, ¿no? El gobierno federal invirtió mucho para poder restablecer las playas, pero los huracanes que han venido han sido cada vez más intensos y han llevado la playa, y los millones de pesos que se han invertido se han desperdiciado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente,
hay ahí una relación, yo diría, que tiene que ver otra vez con el tema del modelo de desarrollo. Por ejemplo, algo muy concreto, los manglares son elementos naturales muy importantes contra los fenómenos naturales extremos, pero si nosotros empezamos a quitarlos, a talarlos, a quitarlos, digamos, de las zonas, como puede ser las playas importantes de la Riviera Maya, y si no, en el caso de Tabasco, la zona del Golfo de México, etcétera, pues ahí, o como ha pasado en Nuevo León el año pasado, con el huracán que entró por Nuevo León, y la zona de Tamaulipas, pues ahí sí estamos afectando directamente como humanos lo que son las protecciones naturales que nos ofrece, ¿no? la misma naturaleza. Y eso también es un factor que debilita mucho. Entonces estamos contribuyendo a que estos fenómenos se acentúen, ¿no? Entonces directamente vinculado a la cuestión, mira, de los desplazados es más la región de Tabasco y la parte de sur de Veracruz, porque ahí ya casi es permanente la inundación, ¿no? Entonces la gente obviamente se está moviendo. Hay estudios interesantes, yo les decía, los números hay que tomarlos ahí con cuidado, pero sí hay gente que está estudiando los fenómenos, está haciendo entrevistas con los migrantes y está viendo que los motivos por los cuales se mueven son precisamente razones ambientales, y en particular las cuestiones de lluvias intensas y extremas, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Ya, bueno, en cuanto a, gracias, en cuanto lo mencionó, la cuestión del libro, bueno, aquí lo traigo, perdón por el comerciante, se aprovecho, pero mire, ese es un libro que se llama así, precisamente Las dimensiones sociales del cambio climático, un panorama desde México, cambio social o crisis ambiental, y se ha hecho en coedición con la UNAM. Estuvo presente la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, distintos investigadores nacionales de varias universidades y centros de investigación. Hemos colaborado en esta obra colectiva que plantea precisamente la necesidad de trabajar desde una óptica social los problemas del cambio climático, ¿no? Lo que yo les estaba mencionando en mi presentación. Y bueno, sí, y la cuestión de los desplazados finalmente ambientales y desplazados climáticos, así llamados. Ahora, en el caso de México es una cuestión que está empezando a verse, pero en el caso africano, por ejemplo, o asiático, ya está muy claro y muy evidente. En el caso del desierto de Sahara, o en el caso en Bangladesh, en el delta del Mekong, ya hay 2 millones de personas que están desplazadas por inundaciones permanentes. En África estamos hablando ya también hay de 3 millones de personas. Entonces hay números importantes que nos están indicando, ¿no?, que estos efectos están de alguna forma muy presentes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más que tengan? Sí. Doctor, este recorte de costas en el litoral veracruzano va a acentuarse con los años, y ¿qué medidas o qué políticas públicas deben implementar los gobiernos para frenarlo? ¿Todavía se puede? Oye, ese es muy difícil de contestar. Y los procesos de erosión, le digo, son también naturales. Entonces hay una serie de factores. Hay que ver, obviamente, cómo se combinan estos elementos. Definitivamente la ausencia de políticas públicas en protección ambiental aumenta, ¿no?, la vulnerabilidad de estas áreas, de estas zonas. Como yo le decía, sí existen planes estratégicos a nivel estatal, sí existen políticas, digamos así, locales, pero vaya, el problema a veces es que mucho está vinculado a cuestiones de recursos, a planeación, tiene que ver también con otros problemas más generales de desarrollo, ¿no?, de las mismas áreas o del mismo país. Sería interesante hacer una encuesta a nivel nacional, ver dónde no, o tal vez a nivel estatal, dónde está, por ejemplo, el cambio climático frente a otros problemas más importantes como la misma pobreza o la alimentación, etcétera, que de todas maneras están vinculados, ¿no? Pero el punto aquí es que sí existen planes, existen formas, digamos, de actuar. También mucho depende de la voluntad política y del interés político, ¿no? Eso desafortunadamente es igual para todos, no es solamente el caso mexicano, ¿no? En cuanto a la irreversibilidad, bueno, hay algunos, digamos, catastrofistas, yo no soy de esos, pero sí hay muchos que dicen que ya la situación es irreversible, no solo en el caso veracruzano, sino que a nivel internacional. Justo el otro día vi que la NASA publicó un estudio sobre la concentración de partículas, digamos, contaminantes en la atmósfera, y las partículas por millón ya superaron lo que era el umbral que había previsto el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático, para decir que ya estamos en una zona de alerta ya fuerte, o sea, ya estamos en la zona roja. Entonces la atmósfera está concentrando cada vez más partículas contaminantes, que son las causantes del calentamiento global,
y bueno, ya hemos rebasado lo que era los límites previstos, ¿no?, por varias de las proyecciones. Entonces, yo diría que sí, la situación ya desde tiempo, no desde hoy, ya desde tiempo es en un camino ya irreversible, yo diría. O sea, tendríamos que, ahora curiosamente es un dato que siempre se menciona, pero hizo más la crisis económica en los últimos 2 o 3 años parando la producción de las industrias que los esfuerzos de los últimos 30 años a nivel internacional para abatir las emisiones, ¿no? Entonces es un dato que nos da una idea de cómo debería de ser, ¿no?, la situación. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? No, estamos bien ya. Ok, ¿algo que deseen agregar los investigadores que participaron en la videoconferencia? ¿Algún comentario final? Quizás solo hacer un llamado a la creación de estrategias y políticas de gobierno preventivas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de invertir en sistemas de alerta temprana ante los desastres y que permitan prever de alguna manera los efectos, reducir los riesgos de alguna forma, ¿no? O en el caso de la situación de hambruna en muchos países y que nuestro país desafortunadamente está empezando a enfrentar este problema del hambre, por ejemplo, cuestiones preventivas o políticas preventivas en torno a la creación de reservas estratégicas de alimentos para atender de manera preventiva esta situación y no nada más cuando nos estalla la bomba en las manos. Yo sí creo que hay mucho que hacer y que es importante quizá tener la voluntad política de hacerlo. Hay medidas y políticas que pasan por justamente afectar intereses importantes en todo lo que decíamos del sistema alimentario internacional, pero creo que por allí podríamos encontrar varias alternativas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ningún otro comentario, me gustaría ya dar por concluida esta videoconferencia. Les agradezco muchísimo su participación. Posteriormente les haremos llegar la constancia correspondiente. Muchas gracias a las colegas de difusión de los centros que participaron. Y pues posteriormente también les haremos llegar un listado de los impactos de prensa. Muchas gracias y un buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, buen día.